Este es el programa Hablando con Carolina. Nos acompaña la invitada especial, Carolina Antonini, con los temas de inmigración más relevantes. Bienvenidos al programa Hablando con Carolina, el espacio donde aclaramos tus dudas de inmigración con información confiable y actualizada. Y nos acompaña nuestra abogada de inmigración, Carolina Antonini, con más de 30 años, escuchen esto, 30 años de experiencia. Háblenos acerca de esos 30 años de experiencia. Lo primero que quiero decirle es que mi meta es tener 50 antes de irme de esta tierra. Nada más para que sepas. Perfecto. No siento los 30 años en peso, cansancio, paciencia, nada de eso. Al contrario, estoy con una energía súper grande de continuar, a pesar de que, por supuesto, es un momento muy difícil en nuestra historia. Exacto. Pero yo empecé haciendo ley migratoria cuando saqué mi Juris Doctor, mi grado de leyes. Antes de eso, yo trabajaba como trabajadora social para ciertas caridades católicas y trabajé con la comunidad latina, y fue por mi experiencia ayudando a las familias hispanas particularmente, aunque no exclusivamente, mi experiencia en tratar de ayudarlos como trabajadora social, que me impulsó a estudiar ley, porque yo entendí que habían ciertas cosas que un trabajador social puede hacer, pero había muchas cosas significantes que no podía cambiar, al menos de que tuviera una licencia para ser abogada. Claro. Y entonces fue mi trabajo con la comunidad latina la cual me impulsó a estudiar leyes y convertirme en abogado de inmigración, y empecé mi profesión con Caridades Católicas, con la clínica de la abogada Zuka Lucy, quien es una persona que yo amo y adoro y quien ayudó a nuestra comunidad muchísimo. Ella me contrató y me enseñó mucho, y bueno, esto ha sido en realidad, Gina, la mejor decisión de mi vida. El ser abogado, la mejor decisión de mi vida. El ser abogado de inmigración, la mejor decisión de mi vida. El poder ayudar a nuestras comunidades con siendo abogada, la mejor decisión de mi vida. Y me abrió las puertas, porque después tuve un periodo de 5 años donde pude ser jueza en la ciudad de Atlanta, y llevo ya 15 años enseñando ley de inmigración a estudiantes de abogacía en el Colegio de Leyes en la Universidad de Georgia State, lo cual también me encanta, aunque nada más enseño una clase una vez al año, pero ya llevo 15 años, entonces me siento muy afortunada de tener esta carrera. Es mucho trabajo, ha sido mucho trabajo llegar aquí, pero ha valido la pena cada segundo. Abogada, y nosotros somos afortunados de tenerla dentro de nuestra comunidad. 30 años de experiencia, se escuchan como si nada, se escucha fácil, ¿verdad? Decir, tengo 30 años de experiencia, pero si realmente le ponemos atención y realizamos que cada día que pasa por 30 años usted ha hecho este trabajo, si yo tuviese que tratar con cualquier caso de inmigración, yo quisiera que usted fuera la persona que me representara. No solamente por los 30 años, porque eso obviamente es mucha experiencia, pero también por el tipo de persona que es usted, con esa responsabilidad y con esa seriedad de su bufete. Dios mío, una vez hoy y 10 mañana, si es necesario, la elegiría abogada. Bueno, tú sabes, yo estoy muy agradecida con la comunidad y las muchas familias, porque yo he representado familias en Georgia y Alabama, en Carolina del Sur, muchos lugares, por generaciones, donde representé el papá hace 30 años, y después al hijo, y ahora los nietos. Estoy muy, muy agradecida, pero lo que uno aprende es, tú sabes, mi profesión es como todas las otras profesiones, el doctor, el mecánico, etcétera. Un buen doctor te salva la vida. Un mal doctor te puede matar. Un buen abogado puede solucionar o puede hacer lo mejor que se puede en tu caso. Un mal abogado puede arruinarte. Y peor, una persona que no es abogado, que está tratando de hacer este trabajo, en realidad te va a fregar generalmente. El Código de Leyes de Inmigración se dice ser más complicado que el Código de Leyes de Impuestos, lo cual es impresionante, porque el Código de Leyes de Impuestos es bien difícil, pero el de inmigración, por supuesto, estoy súper acostumbrada. Es muy importante que tú busques un abogado que tiene experiencia,
que hace esto y no que hace esto más lo otro, más lo otro, más lo otro, más lo otro. Es bien difícil mantenerse al tanto de todo si tú estás haciendo, tú sabes, 10 tipos de leyes. Y buscar un abogado, entrevista, haz tu consulta y busca segunda opinión y busca la opinión de otras personas quienes han sido clientes. Pero, en fin de cuentas, para nosotros los inmigrantes, primero de importancia es la salud. Sí. Segundo de importancia nuestro estatus migratorio. Y todo lo demás es un lejano tercer, porque sin la salud y sin nuestro estatus migratorio, aquí no estamos. Así es, así que antes de comprar cosas materiales, prepararnos para un buen futuro con una buena fundación, buena salud y un buen lugar en inmigración. Si necesita hablar con la abogada Carolina Antonini, por favor llámele ahora. Abogada, denos el número de teléfono y la información de su oficina. El teléfono es 678-956-8600, 678-956-8600. Mi oficina está en la 2751 de la Buford Highway. Somos el edificio que está directamente cruzando la calle del edificio de la Asociación Latinoamericana. Puedes encontrar mi información y programas previos y información de lo que está pasando en mi página web, la cual es hablandoconcarolina.com. Y de nuevo, dale prioridad a tu caso migratorio. Es lo más importante que tienes fuera de tu salud. Tienes que darle prioridad a tu caso migratorio porque tener casa y zapatos y cartera y carro, etcétera, no te va a servir de nada si te deportan a tu país. El teléfono es 678-956-8600. Bueno, después de esta interesante introducción, abogada, vamos a pasar a lo que vamos a hablar el día de hoy, que es sobre decisiones importantes recientes de la Corte de Inmigración y cómo pueden afectar a nuestra comunidad. Pero vamos a empezar con esta acerca de la decisión en la Corte de Texas sobre el cierre administrativo, abogada. ¿Qué es esto? ¿Qué es el cierre administrativo? Sí, nosotros vamos a hablar hoy de 3 diferentes cortes federales. La primera es una corte en Texas, la segunda es una corte en Washington y por supuesto la Corte Suprema. Pero la primera decisión de la cual quiero hablarle es una decisión que tomó la Corte Federal en Texas, donde ellos hablan acerca del cierre administrativo. El cierre administrativo es básicamente algo que un juez de inmigración ha utilizado por muchos años para poder permitir que la persona que está frente de ese juez pueda lograr ciertas cosas en otras agencias hermanas. Vamos a decir, por ejemplo, que tú estás enfrente del juez de inmigración en proceso de deportación. Y vamos a decir que tú tienes un matrimonio a un ciudadano. Hiciste la aplicación para la petición matrimonial, pero esa petición está pendiente enfrente de la UCIS, porque es la UCIS la agencia que la decide. Y el juez tú estás en proceso de deportación activo. Y tú le pides al juez, mire, señor juez, yo tengo esta petición con mi esposo. Cuando esta petición sea aprobada, yo voy a poder pedirle la residencia a usted, pero hasta que esté aprobada no lo puedo hacer. ¿Qué tal si usted me pone el caso en un cierre administrativo? Y eso es como ponerlo a dormir, mientras la agencia hermana hace la decisión en la petición matrimonial y cuando esa decisión se tome, yo despierto el caso y peleo mi caso. Otro ejemplo es una persona quien está en proceso de deportación, está casado con un ciudadano y va a tener que salir del país, pero quiere hacer el perdón de Obama. Y esto es importante porque el perdón de Obama es lo que permite que una persona, cuando tenga que salir a su entrevista al consulado, nada más esté afuera 2 semanas en vez de 2 o 3 años. Entonces Sí. es sumamente importante. Ese perdón no se puede pedir si el caso de inmigración está activo. Para poder pedir ese perdón, el juez tendría que otorgarte un cierre. Entonces, cuando un juez de inmigración ve que para propósitos del caso enfrente de ese juez, o por razones humanitarias, o para propósitos de ayudar a la persona, el poner el caso en cierre administrativo, o sea, durmiendo temporalmente, permite que la persona lidie con la otra agencia que tiene algo pendiente. Ok, y entonces, ¿qué dice exactamente la nueva decisión de la Corte y cómo puede afectar esta decisión a un caso? La decisión de la Corte
en Texas, interesantemente, donde estaba previamente el gobierno defendiendo el poder de un juez, de un Ujú. cierre administrativo. De repente, el gobierno, por supuesto, como estamos bajo otra administración, dijo que no quería defender más el cierre administrativo. Dijo, no, nosotros no vamos a pelear más. Y eso significa que la Corte decidió que el cierre administrativo es ilegal. La Corte de Texas dijo que en esta decisión que todo eso, toda esa historia, todo ese poder, todas esas regulaciones son ilegales y que Ay, los jueces de no. inmigración no tienen el poder de administrativamente cerrar un caso. Claro. Entonces, aquí es la pregunta nuevamente, ¿cómo le va a afectar a una persona esta decisión en un caso? Hay muchas personas que no van a ser impactadas Sí. porque los casos de ellos no tienen nada pendiente. Pero para muchas personas esto va a ser, en cierta manera, va a causar una cantidad de dolor inmenso. El primer ejemplo es la persona quien se casa con un ciudadano y tiene una petición pendiente frente del UCIS. Y esa petición la necesita para poder entonces, con el juez, pelear su residencia, porque esa persona es elegible para pelear aquí. Si el juez no le da el cierre administrativo, eso significa que el juez no está esperando a que el UCIS tome la decisión en la petición matrimonial, lo cual significa que esa persona no puede pelear la residencia. Y esto es donde se ve una coordinación siniestra en el gobierno. En una mano, el UCIS tiene el poder de adjudicar la aplicación y en la otra mano, el juez necesita esa aplicación para poder permitir a la persona que haga la residencia. Si el UCIS le da la gana de tardarse 3 años en adjudicar esa petición y el juez no puede esperar 3 años, la persona se queda sin poder aplicar para la residencia. Y esto es donde se ve siniestro, porque se Sí. ve que la coordinación entre las agencias es de un lado tomarse demasiado tiempo y del otro lado no dar tiempo a la persona. Entonces ponen a la persona contra la espada y la pared. ¿Por qué? Porque la persona necesita que una agencia haga una cosa para que la otra agencia haga la otra cosa. Esto es el mismo gobierno. Estas dos agencias pertenecen al mismo gobierno, pero el mismo gobierno está básicamente trabajando en Mm. contrario al uno o al otro. El UCIS no está tomando conciencia de que no pueden esperar y tardarse 3 años para aprobar X, porque el juez le va a dar la corte en 4 semanas. Entonces, eso es una manera. El otro ejemplo es la persona quien se casó con un ciudadano y quiere hacer el perdón de Obama, porque con el perdón de Obama puede irse y regresar rapidito, luego, pero sin el cierre administrativo, la persona no puede aplicar para el perdón de Obama. Y ahora que los jueces no pueden dar un cierre administrativo, eso significa que la persona no puede aplicar para el perdón de Obama, y eso Mm. significa que cuando la persona quiere arreglar en el consulado, en vez de estar afuera 2 años, está encarando una posibilidad de estar afuera 2, 3, 4 años. Ay, no. Y esto es una separación innecesaria de la ley, no por causa de la persona, sino por causa de que tanto se está tardando el UCIS. Si la corte no espera a UCIS y el UCIS es quien te puede dar el perdón, te fregaste. Entonces, ¿qué significa? Una separación de familia inmensa, la cual es exactamente la razón por la cual Obama hizo el perdón de Obama, diciéndole a las cortes que por favor cierren los casos administrativamente para que la persona pudiera esperar el perdón de UCIS. Abogada, para una persona que el caso fue cerrado administrativamente hace varios años, ¿qué les puede pasar hoy? Todas las personas, óiganme bien, todas las personas que tuvieron su caso cerrado administrativamente por cualquier razón en el pasado, no importa hace cuántos años atrás, porque hubieron bastantes casos que también fueron cerrados por razones humanitarias, necesita una consulta con un abogado para discutir cuál va a ser su defensa y qué es lo que se tiene que hacer, o si tiene defensa o si no tiene defensa, etcétera, cuando su caso sea puesto de nuevo en el calendario. Yo lo estoy viendo a diario en mi bufete porque hoy en día yo estoy recibiendo notificaciones
de que regresan al calendario casos que habían sido cerrados administrativamente por razones humanitarias hace 10 años atrás. Ay, Dios mío. Y ahora, el problema con esto, Gina, es que yo llevo 10 años que yo no sé dónde está esta persona, sin saber si cambió de dirección o de teléfono. Yo estoy tratando de comunicarme con estas personas para notificarles. Los teléfonos no sirven, el email no sirve, el correo se me regresa. Esta persona va a terminar con una orden de deportación, porque estas personas, si no saben que su caso fue puesto en el calendario y que tienen que regresar a corte, al no ir a corte van a tener una orden de deportación. Si tú estás escuchándome y tú tienes un caso que fue administrativamente cerrado, tú tienes que de inmediato chequear el sistema, asegurar de que no tienes corte, tienes que buscar un abogado y tienes que volver a empezar tu defensa contra deportación, la cual había sido cerrada por X, Y o Z. Entonces, esto es un mensaje muy importante, porque si no lo haces, puedes tener consecuencias inmensas, incluyendo una deportación en tu ausencia. Recientemente también hubo una decisión judicial en Washington, D.C. sobre la autoridad de ICE para deportar rápidamente a ciertas personas sin darle oportunidad para presentar una defensa ante un juez. ¿Cuál es esa decisión y qué significa, abogada? Déjame explicarle, porque no aplica a todo el mundo. Okay. Pero sí aplica suficiente, donde es importante que las personas me escuchen para asegurar de que no vayan a caer víctimas de esta decisión. Entonces, primero, esta decisión tiene que ver con personas que agarran en la frontera o personas que están dentro del país ilegalmente. No importa cuándo entraste. Ese es el grupo de gente que me quiere oír. La Corte básicamente dijo que la inmigración puede poner en proceso de deportación expedita a cualquier persona quien entró hace menos de 2 años en los Estados Unidos. Si tú entraste ilegalmente y tú tienes menos de 2 años aquí, inmigración te encuentra en Kansas, lo que esta decisión dice es que te pueden deportar al igual como si tú estuvieras en la frontera. La razón es porque cuando una persona está en la frontera y es agarrada, esta persona puede ser sometida a una deportación expedita. Eso significa que es una deportación hecha por el agente de ICE, sin pasarte con un juez, sin ningún derecho a nada, para afuera. En el pasado, eso siempre fue entendido a que eran personas que estaban en la frontera o detenidos en la frontera, y nunca personas que ya estaban en Kansas o lo que sea. La única manera que la ley no te puede deportar automáticamente por una deportación expedita, si tú estás en la frontera o llevas aquí menos de 2 años, es si tú dices que tienes miedo a regresar. Siendo eso, estás pidiendo asilo y te detienen, te dan una entrevista de miedo creíble, la cual si pasas, entonces puedes permanecer en los Estados Unidos, pero únicamente para pedir ese asilo. Lo malo de la Corte son 2 cosas. Uno, que ahora, si inmigración te encuentra, no importa en qué parte de este país te encuentre, inmigración puede sujetarte a ti a deportación expedita si llevas menos de 2 años aquí. Y aquí está la parte difícil de la decisión para mí, la cual fue más difícil de tragar que ninguna otra. Si inmigración te encuentra a ti y tú llevas más de 2 años, pero tú no lo puedes comprobar, ellos te pueden sacar. Y te voy a decir, ¿quién de las personas que están aquí indocumentadas viajan, caminan, trabajan, teniendo en su persona a toda hora evidencia de que llevan 2 años o más aquí? Ahora cambia completamente, porque esta decisión significa que las personas que están aquí indocumentadas y pueden ser agarradas por inmigración, el hecho de que tú le digas al oficial, yo llevo más de 2 años aquí, no le va a importar. Tú tienes que tener en tu persona comprobante que tú llevas más de 2 años aquí. Y si tú no tienes ese comprobante en tu persona, el oficial de ICE va a decir, tú llevas menos de 2 años aquí, para afuera.
No es difícil de tener evidencia en tu persona que comprueba que tú llevas más de 2 años aquí, por ejemplo, acta de nacimiento de tu hijo, un bill. No tienes que tener 1000 cosas, pero si tú estás aquí indocumentado y tú quieres tratar de evitar que el próximo que el oficial de ICE te agarre y simplemente te eche sin ni preguntarte, ni decirte ni nada, vas a tener que llevar contigo en tu persona evidencia de que tú llevas más de 2 años aquí, porque si no la tienes, el ICE le acaban de dar el permiso que llevas menos de 2 años aquí y sacarte del país sin darte derechos. Totalmente, abogada. Bueno, es la abogada Carolina Antonini. Pasando a otro tema, hablemos acerca de la decisión de la Corte Suprema que está relacionada con residentes permanentes y viajes. ¿De qué se trata esto, abogada? Muy bien. Esta decisión, de nuevo, una decisión que me molesta mucho, particularmente porque es una decisión que fue decidida con los jueces de Trump decidiendo a favor del gobierno y los otros 3 jueces haciendo una declaración en contra de la decisión. Lo primero que quiero hacer es corregir lo que está diciendo la prensa. Estoy viendo la prensa latina como ellos están describiendo lo que ocurrió. Y la descripción que pone es que si un residente permanente viaja, no lo tienen que dejar entrar. Lo cual da la impresión que un residente permanente va a viajar y si inmigración no le da la gana, no los va a dejar físicamente entrar al país. Eso no es correcto. Eso es falso. El entrar de la manera que está siendo usada en esta decisión, estamos hablando de algo que se llama ser admitido. Cuando un residente permanente, y esto es la ley que existe antes de esta decisión de la Corte Suprema, cuando un residente permanente viaja y ese residente permanente regresa, al menos de que esa persona sea convicta de un crimen descalificante, esa persona no es vista bajo la ley como una persona que está pidiendo que le permiten entrar, que sean admitidos. Sin embargo, cuando un residente permanente viaja y ese residente permanente tiene convicciones penales descalificantes, cuando esa persona entra bajo la ley, esa persona es vista de pidiendo que lo dejen entrar legalmente, o sea, de ser admitido. Es una excepción bajo la ley. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tú eres residente permanente, tú vas a visitar a tu familia, tú regresas, tú no tienes un récord penal, no te fuiste y regresaste, pero en realidad no estás entrando porque eres residente legal. Pero si tú eres esa misma persona, te vas a visitar a tu viejita y tú tienes una convicción por, vamos a decir, por violencia doméstica, al regresar, el CBP del aeropuerto se queda tu récord, te para, te quita la tarjeta de residente, te da una hoja para una cita, no permanente, porque esa gente del aeropuerto no te puede quitar la tarjeta permanentemente, simplemente te la quita temporalmente, te da una cita para ir a hablar con un oficial, en esa cita que se llama una inspección de ferida, el oficial decide si te va a regresar tu tarjeta para que pases normal o si te va a poner en proceso de deportación para que el juez te quite la tarjeta basado en tu crimen. Eso es como siempre ha ocurrido. La decisión de la Corte Suprema es un problema porque en el pasado, para hacer eso, el oficial de la frontera o el oficial del aeropuerto tenía que tener una evidencia creíble de que tú fuiste convicto de ese crimen. Y ahora la Corte Suprema dice que la evidencia no tiene que ser necesariamente creíble. Que aún así lo que vean es que tú fuiste arrestado, sin saber si fuiste convicto o no, o qué pasó ni nada. Que eso es suficiente para fregarte la vida, ¿verdad? Y esta es la parte que es un problema, porque la ley siempre ha dicho que una persona quien es residente y que tiene su convicción al regresar va a encarar potencialmente proceso de deportación para ver si lo perdonan o no. Pero esta vez significa que si tú simplemente fuiste arrestado y eso es todo lo que el aeropuerto tiene. Sin saber por qué ni nada. La tarjeta. Nada. Te pueden quitar la tarjeta, dar la cita, para que entonces tú tengas que ir a defenderte si tú fuiste o no fuiste convicto o admites que hiciste algo malo para tratar de ponerte en proceso de deportación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esto es lo que va a ocurrir. Un bojote de residentes
que no deberían ser molestados, Sí. van a tener que ahora contratar abogado, ir a entrevistas, ir a citas, ¿ok? Para comprobar que no tienen una convicción. Peor aún va a ser el residente que es súper tonto porque no busca un abogado, se va a esas citas, habla, dice, contesta, canta como un canario, y a pesar de que no tiene una convicción, va a decir cosas que no debe decir, y inmigración lo va a deportar, no por lo que hizo, sino por lo que dijo. Claro. Entonces, esta decisión es sumamente importante porque si tú eres residente permanente y tú tienes una convicción penal o has sido arrestado por un crimen, aunque no tengas una convicción o tienes cargos pendientes, ahora tienes que saber que cada vez que tú viajes, tú estás en peligro de ser parado por el CBP y ser entrevistado por el CBP, y tú tienes que hablar con un abogado antes de viajar. Claro. Abogada, si viaja y tiene problemas al regresar, ¿cuáles son los derechos de esa persona? Esa persona tiene el derecho de contratar un abogado. Y el problema que yo veo no es que no tienen el derecho, es que no lo usan. Ajá. Y entonces ese es el problema, que muchas veces la persona viene para acá después de que viajó, lo pararon, fue a su entrevista, dijo cualquier cosa que le dio la gana, sin pensarlo, y ahora lo ponen en proceso de deportación, y la persona dice, oh, ¿y ahora qué hago? Y esto es sumamente importante de saber. La persona que tiene una convicción o un arresto no significa automáticamente que esa persona va a ser deportada. No todos los arrestos y no todas las convicciones automáticamente causan una deportación, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, vamos a decir que tú eres residente permanente y vamos a decir que tú tienes 3 convicciones por manejar borracho y tú viajas y tú regresas. Estas 3 convicciones por manejar borracho, por ejemplo, en Georgia, no son una base para que inmigración te quite la residencia. Pero si tú vas a esta entrevista solo y tú dices, sí, yo tengo un problema de alcohol, yo soy alcohólico, o no, yo he tomado varias veces, o quién sabe, porque tú sabes, los policías tienen una manera de hacer que la gente hable. Exacto, sí. Amigos. De repente te encuentras en problema únicamente por haber hablado. Entonces, lo mejor sería que antes de que quiera salir, antes de que quiera viajar, si ya sabe que tuvo alguna cosita, aunque no sea muy grande para esa persona, muy fuerte el caso, es importante que vaya con un abogado. Correcto, el precio de tu viaje subió. La aerolínea, el hotel, el tiempo de vacaciones y la consulta con el abogado para asegurar de que tú estás saliendo. Increíble. Y no vas a tener problemas entrando. Y si tienes problemas, qué es lo que se debe hacer, no debe hacer, cuáles son tus derechos, qué es lo que bajo la ley tú tienes que decir y qué es bajo la ley lo que tú puedes mantener silencio y estas cosas. Y el que no lo hace está básicamente montándose a la boca del león. De nuevo, Así es. no significa que 100% de las personas van a tener problemas, pero significa que hay personas que van a tener problemas, así sea porque iban a tener problemas o porque hablaron con un oficial y el oficial, tú sabes cómo, sabes que la policía está entrenada para que tú hables. Se pasan por ser amigos de uno. Abogada, esto es preocupante, ¿verdad? Pero pues ya sabemos que esa administración, no sé, no tengo ni palabras para comentarle qué pienso de esta administración y qué es lo que está haciendo, pero lo podemos ver. Se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que quiera agregar antes de irnos? Sí, estos próximos 2 años y medio van a ser bien difíciles. La persona que está evitando tener plan, lo cual lo hace muchas veces por razones económicas, muchas veces por miedo, llegó el tiempo de romper esa pared o ese vidrio de miedo, de aprensión, de lo que sea. Es el tiempo de hacer esto una prioridad, porque está súper agresivo la cosa y tú tienes que estar preparado. El que no está preparado pierde. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, denos la información de su oficina antes de irnos, abogada. El teléfono es 678-956-8600, 678-956-8600.
Recuerda que nosotros ofrecemos consultas en persona, por video o por teléfono. Siempre la puedes programar llamando al 678-956-8600. Mi oficina está en la 2751 de la Buford Highway en Atlanta. Somos el edificio directamente enfrente del edificio de la Asociación Latinoamericana. Y toda esta información la puedes encontrar si visitas mi página web, la cual es hablandoconcarolina.com. Fue la abogada Carolina Antonini. Que pase feliz día. Chao. Gracias por escuchar Hablando con Carolina, bajo la conducción de Gina Leiva. Agradecemos su sintonía y los esperamos en la próxima emisión.